Bueno, vamos a otro tema. A poco más de 20 días del inicio de la Copa América, las librerías de nuestro país exhiben en sus vitrinas No escucho y sigo. Jorge Sampaoli, una vida futbolística, una biografía autorizada que el mismo entrenador de La Roja presentó este martes. Vamos a conocer detalles de la historia que guarda este libro y nos encontramos con su escritor, con el autor del libro, Pablo Paván. Gracias por acompañarnos, Pablo. ¿Cómo estás? Por favor, un gusto para mí, Macarena, estar aquí en CNN. Pablo, ¿por qué decides escribir este libro, esta biografía autorizada? Creo que la historia de Jorge ameritaba que alguien cuente desde ese punto de vista, de haberlo conocido desde un inicio, como me tocó a mí, por ser vecino, por haber vivido a 50 metros en la casa de Jorge desde niño. Una historia que está plagada de un montón de matices, que me parece que se reflejan en el camino de una persona que tuvo que salir desde un lugar muy pequeño para llegar a la elite del fútbol mundial. Toda esa cantidad de vicisitudes que fue pasando en ese camino me parece una historia digna de contar y muy emocionante de llevarla a cabo. Pablo, revisando las páginas de este libro No escucho y sigo, bueno, tú ya contabas que fuiste vecino de Jorge Sampaoli y una de las anécdotas da cuenta que jugaban, tú me indicas, fútbol, tenis, y él va y les dice, bueno, ¿cómo van a jugar sin una malla? Claro. Y les instala improvisadamente una malla y de ahí das el salto a la carrera de Jorge Sampaoli. Por lo tanto, desde sus inicios en el barrio hasta la selección chilena has acompañado a Jorge Sampaoli. ¿En qué momento de su historia decides contarla a través de un libro? Bueno, se dio últimamente, charlándolo con él, porque nos parecía que había tenido una visibilidad muy importante su figura, entonces debíamos dar cuenta de, como le decía anteriormente, de esos matices que había tenido su carrera. Y además porque me había parecido personalmente que se contaba de alguna forma el perfil profesional de Jorge, pero que tal vez no se sabía demasiado de su vida, no sé si íntima, porque no hemos tocado demasiado esos temas, pero sí de cómo es él por fuera del trabajo, por fuera del profesional. Nosotros aquí contamos que Jorge es un profesional muy serio, como todos conocen, como todos saben, un entrenador de élite mundial, pero que por fuera también es un hombre que bromea con sus amigos, que tiene un trato muy ameno con su familia, con sus hijos. Entonces, a partir de eso, me parece que es conocer otro lado, otro costado del personaje. ¿Cómo reaccionó el estratega cuando conoció ya el libro? Bueno, muy bien, por suerte muy bien. La verdad que la confianza que tenemos, eso de conocernos desde mucho tiempo, me parece que allanó un montón de caminos. Yo la verdad me encontré con una persona muy abierta, ¿no? Que no me limitó en ningún caso para contar lo que yo quería, y bueno, en función de eso se mostró muy conforme cuando vio el producto final, ¿no? Pablo, hablemos ahora de Jorge Sampaoli y aprovechando tu paso aquí de cómo lo conoces tú. ¿Cómo era él como vecino? ¿Para tener una relación afable? Sí, Jorge en realidad siempre viviendo apurado, ¿no? Viviendo de forma intensa. Bueno, ustedes lo notan en la cancha, cómo está al costado de la línea de cal, así era como vecino también, sí, de un paso urgente. Un poco nervioso. Sí, un paso urgente, del saludo a la pasada y hacer lo importante, ir a trabajar, estar muy meticuloso en cada detalle y obstinado en su trabajo. Como vecino andaba de paso. Ustedes vivían en un pueblo de 50.000 habitantes, sí, ¿cierto? Sí. Un pueblo bastante pequeño y del cual él sale, pero siempre tiene necesidad de regreso a su tierra de origen. Sí. ¿Cuál es el vínculo que tiene Jorge Sampaoli con la misma tierra que comparte contigo? Sí, a mí me da la sensación de que un poco se retroalimenta cuando va a la ciudad, porque necesita de verse con sus hijos, de verse con sus amigos, de compartir momentos. Eso lo hace un ser humano, porque uno ve al profesional y ya le digo, lo ve en esa figura obstinada, muy meticulosa, pero cuando va a Casilda se comporta de otra forma, está mucho más suelto, necesita de ese contacto, de ese afecto, de ese cariño, como necesita cualquier ser humano, ¿no? Y bueno, en el caso de Jorge no es la excepción, y a partir de eso le genera un orgullo muy grande a esa población de Casilda. Jorge en su origen tenía un trabajo regular, sí, administrativo, de oficina, trabajaba ahí, pero después siempre lo importante era el fútbol, sí, antes de ya profesionalizar de lleno su carrera. ¿Cómo fue el paso de su afición, de su pasión el fútbol, a esto de compatibilizar, porque hay que ganarse la vida, a dedicarse de lleno? Sí, seguramente a mí me dio la sensación de que en ese momento él no tenía la duda de que iba a dar la talla. Él sabía que iba a dar la talla. O sea, él sabía que tenía las capacidades. Sí, seguramente, pero fue muy difícil el momento de dar el paso. Ese sí fue una decisión complicada. Incluso yo le he hablado con
con amigos de él, entrevisté a más de 50 personas para hacer la biografía y algunos de ellos son amigos íntimos. Y ellos me decían que lo habían ayudado mucho, yo lo corroboré con él. En el momento de dar el primer paso a Perú, fue un momento de duda, de saber si dejaba esa seguridad del trabajo administrativo para después pasar a ganarse la vida como profesional, como usted bien dice. En ese momento hubo alguna duda. Pero bueno, en el instante en que ya se tomó el avión a Perú y que comenzó su carrera como profesional, de allí en más siempre tuvo en la cabeza que iba a llegar. ¿Y por qué Perú fue el primer destino de Jorge Sampaoli? Bueno, él intentó... Te hago esta pregunta y sé que tienes harto secreto más que revelar en el libro, así que... No, está muy bien porque, bueno, fue así como se dio su carrera. Debió formarse como profesional en Perú, intentó hacerlo en Argentina, en la tercera categoría, en un fútbol muy de ascenso. Y bueno, en ese momento la oportunidad se dio por el extranjero. Sabía que sin haber sido un jugador profesional, una figura reconocida, es muy difícil sin ese cartel dirigir en la Argentina, porque claro, la verdad que el sistema de elección de entrenadores claro, a veces se da mucho por el conocimiento previo que se tiene de una figura, entonces debió recurrir al medio extranjero. Claro, porque él es el estratega que nunca fue futbolista, claro, tuvo exacto. deseos de serlo. Uh-huh. Sí, claro. Una lesión y algún aspecto mental que me reconoció hablándolo con él fue lo que le impidió por ahí tener alguna chance en Newell's Old Boys, donde él hizo las divisiones inferiores. Después eso creo que le dio una enseñanza a que eso no le podía volver a pasar cuando se dedicó a ser entrenador. ¿Cómo has visto Jorge Sampaoli en Argentina, este técnico que ha tenido una carrera exitosa y todos los chilenos esperamos que siga cosechando éxitos, por supuesto? Ha sido una carrera exitosa, pero ha sido una carrera exitosa en el extranjero, porque sí, sus mayores logros, bueno, hoy día de la mano de la selección chilena, pero sabemos que fue difícil lo que pasó con Brasil en el Mundial, pero su mayor gloria fue con Universidad de Chile, aquí, en nuestro país. También en el extranjero, fuera de Argentina. ¿Cómo lo ven los argentinos eso? A mí me da la sensación de que no es una figura tan conocida la de Jorge en Argentina. Sí, más bien la visibilidad que da un mundial lo hizo por allí volver a reinsertarse en un medio como el argentino. Pero estoy seguro que todos los detalles que se revelan en el libro o alguna cuestión mucho más vinculada incluso a su trayectoria profesional no se conocen con tanto hincapié en la Argentina como la figura tan reconocida que no puede dar un paso en la calle que es en Chile. Creo que en Argentina no digo que pasa desapercibido porque insisto, la visibilidad que da un mundial no puede esconder a nadie, no, claro, pero por supuesto, pero sí digo que el ambiente del fútbol por allí lo tiene como una persona que es un entrenador de élite, sabe que es un trabajador y un profesional, se agarra mucho de la fama de bielcista, pero no sé si conocen tanto el detalle de lo que es Jorge Sampaoli como bien lo conocen ustedes aquí en Chile. Ahora entremos entonces a este Jorge Sampaoli estratega, sí, este Jorge Sampaoli que llega a llenar un vacío, y aquí no sé, bueno, tú sabes que muchos hablaban de los viudos de Bielsa y de ahí un periodo un poco difícil en la selección chilena, y llega entonces Jorge Sampaoli a entregarle esperanza y también de la mano de los logros y los triunfos. ¿Cómo es Jorge Sampaoli como técnico? ¿Es exigente? ¿Cuál es la relación que establece con sus jugadores? La relación con los jugadores me parece que es bastante buena. ¿Se logra ser amigo? No sé si amigo, pero sí hace que el trabajo se pase de buena forma. Si es exigente, por supuesto, le va a pedir al jugador que dé el 110%, no el 100%, que dé un poco más de lo que tiene. Pero a la vez, lo que hablábamos, por ejemplo, con Sebastián Becasese, que es su mano derecha, una persona que lo acompañó mucho, es que termina casi a la par del jugador, siendo uno más del grupo, porque lo ven a Jorge siempre muy, incluso hasta físicamente, muy preocupado porque el tiempo no pase casi, y por relacionarse con el jugador de esa forma, por tener un mensaje muy directo. Entonces el jugador, a partir de eso, yo creo que le cree, y por eso el mensaje llega. Jorge Sampaoli le entregó una identidad a la selección chilena, un equipo que no importa el rival que esté frente, no importa que sea Holanda, no importa que sea Brasil, tenemos que ser protagonistas de esta historia, y para eso necesita jugadores de primer nivel que puedan mantener ese ritmo durante 90 minutos, pero le entrega una identidad a los jugadores, y eso, ¿de dónde lo hereda? Yo creo que lo forma principalmente, bueno, ni hablar que Bielsa es una influencia muy grande.
pero creo que ese carácter de mencionar tanto la palabra amateurismo, de ese concepto, me parece que el haberse formado ahí lo ayudó a tratar de jugar siempre por la pasión de jugar al fútbol y por el gusto de jugar al fútbol y hacer jugar a sus equipos de esa forma. Me da la sensación de que ese mensaje es el que después se traslada un poco de forma más amplia y con otros conceptos que lo avalen, a tratar de ser protagonista en todas las canchas, porque si uno juega por el gusto de jugar y por representar a su escudo, seguramente tendrá mucho deseo de ganar. Sí, claro, pero claro, en Chile nosotros nos llama profundamente la atención y al menos aplaudimos esto de que nuestra selección no se achica ante ninguno. Sí. Y lo vimos claramente cuando finalmente, a través de los penales y un fallido tiro al arco ahí de Mauricio Pinilla, nos deja fuera de la Copa del Mundo. ¿Tú crees que Jorge Sampaoli está para cosas importantes en esta Copa América? Sin duda. Yo creo que, bueno, la verdad... Sin llenar datos de ilusión, porque tú sabes que en el fútbol hay que jugar los partidos. Obviamente, seguro. Después la pelota, como decía recién, pega en el palo y sale a lo mejor, y el trabajo que todo el trabajo que hay detrás de un equipo a lo mejor se termina diluyendo o no queda de forma tan sustanciosa como fue. Pero créanme que en Pinto Durán hay gente que trabaja de lunes a sábado todos los días de 7 de la mañana a 4 de la tarde pensando en hacer rendir de la mejor forma al equipo. Yo creo que hoy estamos en presencia de un entrenador muy pleno, muy lúcido y que está, creo yo, en el mejor momento de su carrera como para afrontar esta Copa América. ¿Tú crees que está en el mejor momento de su carrera? Ahora, sin duda, va a ser crucial lo que haga. Un montón de cosas nuevas y está muy abierto a nuevas ideas, eso lo completa. Claro, bueno, me imagino que de la mano de un técnico, más allá, y lo decíamos, ¿cierto? Más allá de lo que él imprime, del buen fútbol que muestra la selección chilena, si esto no viene de la mano de resultados, sirve poco. Sí, tienen que estar los intérpretes que son los jugadores y el éxito seguramente avala todas esas teorías y ese trabajo. ¿Y sabes por qué te pregunto, Pablo? Porque indistinto de lo que haga Jorge Sampaoli en esta Copa América, que en este lado de la cordillera queremos que sea bastante positivo y exitoso, eso puede significar para él tal vez, bueno, sabemos que nos va a acompañar al menos hasta las clasificatorias y Rusia, si es que Chile logra llegar, pero de ser exitoso su paso por la selección chilena, ¿tú crees que él pudiera dirigir algún día a la selección argentina? Bueno, una situación algo complicada. Yo le decía anteriormente que los criterios de elección de entrenador en la Argentina pasan por, a lo mejor no solo por las capacidades, sino también por cómo lo acepta el medio. Seguramente que eso puede llegar a configurar un perfil mucho más amplio y más ganador aún del que ya tiene Jorge, si es que le va tan bien y si todo marcha bien para la selección chilena. Tal vez eso lo llene un poco más y complete el formulario para ser entrenador de la selección argentina. No sé si es un objetivo tan a corto plazo, si él lo piensa de esa forma. Yo creo que va muy en el día a día y lo que está pensando hoy es ganar la Copa América. Que lo quisiéramos todos. Oye, te voy a agradecer tu paso por CNN Chile, pero antes aprovechar tu expertise de periodista deportivo. ¿Cuáles son los jugadores que tú crees que van a ser clave en esta Copa América en la selección chilena, claro? Sin duda alguna, los que ven todos, me da la sensación de que es una gran noticia que Arturo Vidal llegue a la final de la Champions y que esté en ese nivel tan ascendente que lo vimos en los últimos partidos. Creo que la temporada de Alexis con Arsenal también ha sido muy fructífera, llevando al equipo a ese momento. Y ni que hablar de Bravo, se ha ganado un lugar en el Barcelona, ha atajado toda la temporada de Liga, ha salido campeón del equipo, le ha dado seguridad, es el capitán. Medel es otro punto muy fuerte, más allá de que el Inter tal vez no esté hoy en los primeros planos de Italia. Y bueno, después hay que recuperar un par de valores que van a ser clave para el equipo, que Jorge seguro tiene siempre mucha esperanza. El caso de Vargas, de Valdivia, son futbolistas que de ningún modo son complementarios, porque a lo que apunta Chile, a lo que apunta Sampaoli es configurar el todo. Tienen que jugar bien los 11 jugadores para que Chile sea potencia. Tú eres argentino, así que imagino que tu apuesta va por tu país, pero me imagino que también vas a seguir muy de cerca lo que haga Chile, a propósito del vínculo con Juan Sampaoli. Sí, va a parecer una respuesta demagógica, pero la verdad que me gustaría que le vaya muy bien a Jorge. Principalmente eso. Yo no ni siquiera tiene una cuestión de interés por la venta del libro, ni mucho menos. Lo digo desde el corazón. Yo siempre quise que le vaya bien a Jorge, incluso en el Mundial
el libro todavía no estaba en la mente o no estaba ya planificado, y sin embargo he querido que le vaya bien, así que esta no va a ser la excepción. Siempre quise que le vaya bien a Jorge. Bueno, lo que queremos todos también aquí en Chile ahora, así que gracias por Obviamente, acompañarnos. ahora está en Chile, así que le vaya bien en Chile. Gracias por acompañarnos, No, Pablo. por Y solo un favor, dato, ha sido un solo un dato. La lectura es súper agradable y fluida, que eso también importa a la hora de poder leer algún texto y algún libro. Nosotros a esta hora vamos a ir a una pausa muy breve, no se vayan.